Tierra de talento, cultura y alegría sin igual, donde las tradiciones siguen vivas y la gente te recibe con el corazón abierto. Descubre lo mejor de nosotros. Aguascalientes en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aguascalientes en la Hora Nacional. En este día vamos a hablar de un tema muy importante, varios, pero en particular de un tema muy importante, que tiene que ver con el Día de la Lengua de Señas Mexicana, un lenguaje que derriba barreras y que además nos une. Para eso hemos invitado a Marlene Márquez, que ella, bueno, pues es especialista y la hemos visto también llevar a cabo esta traducción a la lengua de señas en eventos muy importantes. Marlene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días, buenas noches, perdón. ¿Cómo has estado? Bien, con el gusto de saludarte, Marlene. Y primero, pues que nos digas cómo saludamos con la lengua de señas. Pues bueno, algo muy sencillo para aprender el día de hoy, tanto tú como todos los que nos ven, es el saludo, simple y sencillamente. Ponemos nuestros dos deditos como si fuera una pistolita, ¿sí? Nos lo llevamos a la altura de la frente. Y bueno, de la 100 y le hacemos hacia afuera. Hola. Ese es un saludo, ese es hola. Hola, para decir hola. Si quieren, vamos con otros temas como el qué onda y todo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Poco a poco Así vamos es. platicando. Ajá. Marlene, ¿de dónde nace esta necesidad tuya por aprender la lengua de señas? Bueno, es importante resaltar que la lengua de señas para mí ha sido mi primera lengua, es mi lengua materna, antes que el español. Mi mamá y mi papá son personas sordas, entonces a partir de ahí aprendo yo señas y hasta que no estoy en una edad para escolarizar es cuando yo empiezo a hablar de la lengua oral. La parte normal. O sea, en casa lo que se hablaba era una lengua de señas. En casa se habla lengua de señas. A pesar de que en mi familia mis abuelos son oyentes, mis papás son sordos. Y a final de cuentas, ¿con quién creces? Con tus papás. Oye, Marlene, cuando llegas a la escuela para aprender ya la lengua hablada, ¿te generó una dificultad? ¿Tuviste...? Mira, realmente no recuerdo bien, porque mis papás me metieron un año antes todavía al preescolar como oyente para que empezara a comunicarme. Ellos dicen que yo hablaba como mocho, o sea, decía unas palabras, otras no. Entonces se podría decir que tenía un problema de lenguaje. Hablamos del lenguaje como la forma en cómo nos expresamos normalmente, ¿sí? Sino que yo sí me comunicaba de manera normal, pero en lengua de señas. Entonces, en la escuela fui aprendiendo poco a poco. Realmente yo no considero que haya tenido dificultades hasta que tuve conciencia de la diferencia de idiomas dentro de la escuela, que fue hasta la primaria. Ahí te diste cuenta que había otras opciones de comunicación. Más que de comunicación, de personas. Okay. Sí, plática súper rapidísima. No estaba hasta en la primaria que un compañero me dijo, oye, ¿no te da vergüenza estar con tus papás? Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen de diferentes? Y yo no me había dado cuenta que mis papás eran diferentes hasta que no me pasó esa pregunta. Y realmente es cuando dices, a ver, espera, ¿qué está pasando aquí? Y empiezo a analizar. Y llegó un momento en el que dije, no me da vergüenza, pero ¿por qué mis papás son diferentes? Y pues claro, poco a poco mi familia nos fue guiando. Cabe mencionar que no solo mis papás, la verdad es que casi el 30% de mi familia tiene discapacidad auditiva y eso pues ha impactado mucho en la forma de ver mi vida como algo normal, ¿sí? Como algo natural. No, que para las demás personas no es normal, pero para mí sí es normal. Sí, claro, porque tú naciste hablando a señas primero. Así Antes es. de poder hacerlo de otra forma fueron las señas. Entonces, digamos que el aprendizaje fue prácticamente pues nato, no tuviste que pasar por una escuela de lengua de señas para aprenderlo. No, de manera natural. Bueno, te platico que luego ando haciendo videitos, promoviendo la lengua de señas, sí, claro, y todo eso, y ya ves cómo es luego la gente que te echa hate y dice, no, ¿sabes qué? Es que tú no haces lengua de señas bien, deberías de aprender y convivir con sordos para que aprendas bien la lengua de señas. Y yo, si supieran que crecí con la lengua de señas, pero no me voy a poner a pelear con la gente. No, bueno, la verdad es que tiene su doble, su parte doble, pues, el tema de las redes y las opiniones. Luego hay quien opina por opinar.
Pero Pues en sí. realidad aquí lo que se trata es de construir, ¿no? Y haciendo lo que haces tú, pues, no, pues le das la oportunidad a mucha gente de que encuentre otra forma de comunicarse, porque una lengua de señas es tan valiosa como hablar un segundo idioma. Claro, de hecho es un idioma. De hecho, ahorita que estás mencionando que estamos con el 10 de junio, cabe mencionar que ya es patrimonio cultural lingüístico. O sea, ya es un idioma que no se puede quitar en México. Es parte de México y Claro. la tenemos que seguir favoreciendo. Afortunadamente tenemos muy poco que empezaron a moverle. Fue a partir del 2005 que se considera patrimonio lingüístico, pero no fue hasta el 2011 que empezaron todas las televisoras, todos los diferentes rubros a utilizar la lengua de señas. A incorporarla dentro de lo que se programa. Ajá, incorporarla, y más cuando son temas de información, informativos, ahí era como más. Sin embargo, pues sí, yo quiero hacer mención de esto, que es muy difícil, que después hallaron como unas palabritas por ahí donde decían que si tenían subtítulos, pues se podía suplir la lengua de señas. Sin embargo, hay que entender que mucha de la población sorda no ha consolidado la lectura y escritura. Entonces, No, los por la misma subtítulos- situación en la que viven, no siempre tienen la oportunidad de aprender a leer y Exacto. escribir. Entonces los subtítulos pues sigue siendo lo mismo que Claro. verles el movimiento de la boca y no escucharlo. Entonces sí es muy importante que sigamos favoreciendo la lengua de señas como parte importante en cada uno de los programas, en cada una de las dependencias, porque de verdad todavía nos hace falta mucha cultura a la sociedad de conocer que la lengua de señas y la persona sorda es como cualquier otra persona y que pueden comunicarse normal. Oye, Marlene, hablamos de la lengua de señas mexicana. Así es. ¿Quiere decir que en distintos idiomas tienen distinto manejo de las señas? Todavía más complicado, ni siquiera de idiomas, es por país. O sea, En Estados Unidos, por ejemplo, por dar un ejemplo, a lo mejor no es así, el inglés de Estados Unidos no se hace las mismas señas que en el de Inglaterra, por ejemplo. no. Se hace, por ejemplo, también, igual otro ejemplo, que es de México, que hablamos español, que Argentina también habla español. Y la lengua de de señas señas es es diferente. Se llama lengua de señas mexicana, lengua de señas argentina, lengua de señas libras, que es la de Brasil, lengua de señas americana, que es la de Estados Unidos. Fíjate, pudiera Y vamos pensarse que así. podría ser hasta un idioma casi universal si fueran las mismas señas en todos lados. Sin embargo, el que cada país tenga las suyas lo hace muy complejo. Lo hace muchísimo más complejo, porque déjate menciono que tenemos mínimo una lengua de señas por país. Aquí en México tenemos dos, que es la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Entonces, eso quiere decir que tenemos más lengua de señas que la cantidad de países que tenemos en el mundo. Es increíble lo que podemos conocer. Marlene, cuando tú aprendiste a la lengua de señas, que fue con lo que creciste en tu primera infancia, ¿desarrollaste también la capacidad de leer los labios u otras habilidades Sí. al no utilizar la voz? Bueno, cabe mencionar que aparte soy maestra de lenguaje, Sí, lo o sé. sea, no solamente de lengua de señas, sino de lenguaje, hago terapias de lenguaje. Y he aprendido conforme mis papás que la importancia de leer los labios es parte de la lengua de señas. Entonces, en esta parte, pues vamos aprendiendo, todos los niños sordos, tanto las personas que crecemos con lengua de señas, empezamos a ver cuál es el punto y modo de articulación, dónde se coloca cada una de las partes de tu boca, Ajá. tanto la lengua, si se coloca en los dientes, así sucesivamente, para identificar la letra de cada una. Entonces, es muy fácil para nosotros aprender a leer los labios. ¿Por qué? Porque identificamos cómo se pone cada una de las letras. Increíble. Entonces, de ahí se deriva muchísimas cosas. Y como la lengua de señas no es solamente, no es solamente manos, tiene que ver mucho con lo gesto visoespacial, todo tiene que ver con lo que se ve, ¿sí? Yo no puedo decir estoy enojado de una manera así. Hola, el día de hoy estoy muy enojado. O sea, sería algo incoherente. Entonces, mi Tu expresión expresión tiene que ser congruente a lo que estás diciendo. estoy enojada, o sea, estoy enojada. Así como en los tonos de voz. Es lo mismo que pasa. Y eso pasa también pues, en la lectura de labios. Como es muy visual, como nos fijamos y nos enfocamos en cada una de las personas y su cara, prestamos así atención y empezamos a detectar cuál es el punto y modo de artículo. Muy bien. Si te parece, vamos a conocer poquito más de este Día de la Lengua de Señas y regresamos con Marlene. La lengua de señas mexicana, una historia de identidad y comunidad. Cada 10 de junio se conmemora el Día de la Lengua de Señas Mexicana, una fecha que busca reconocer la importancia de esta lengua en la vida de miles de personas sordas en el país y promover su inclusión en distintos ámbitos de la sociedad.
La lengua de señas mexicana no es una traducción del español ni un conjunto de gestos improvisados. Se trata de una lengua completa, con gramática, estructura y reglas propias, desarrollada de manera natural por la comunidad sorda mexicana a lo largo de los años. Sus orígenes se remontan al siglo XIX con la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos en la Ciudad de México en 1867. En este espacio, estudiantes sordos provenientes de distintas regiones del país comenzaron a convivir y a construir formas comunes de comunicación, dando origen a una lengua compartida que evolucionó con el tiempo. Especialistas señalan que la lengua de señas mexicana recibió influencias de otras lenguas de señas, particularmente de la lengua de señas francesa, debido a los modelos educativos que se utilizaban en aquella época. Sin embargo, con el paso de los años, desarrolló características propias que la distinguen de otras lenguas de señas del mundo. Actualmente, la lengua de señas mexicana es reconocida legalmente en México como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico del país. Su uso permite a las personas sordas acceder a la educación, la información, la cultura y otros derechos fundamentales en condiciones de mayor igualdad. A pesar de los avances en su reconocimiento, la lengua de señas mexicana aún enfrenta desafíos relacionados con la accesibilidad y la inclusión en ámbitos como la educación, los servicios públicos y los medios de comunicación. Conocer su historia y valorar su riqueza lingüística contribuye a fortalecer el respeto por la diversidad y a impulsar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad sorda. Bueno, estamos de vuelta y sin duda aprendiendo muchísimas cosas en esta hora nacional con Marlene sobre la lengua de señas y la importancia que tiene esta para una gran porcentaje de la población que vive con esta discapacidad auditiva. Y que además hay que recordar que las discapacidades, las más de las veces, son adquiridas y que no sabemos cuándo vamos a necesitar de aprender, por ejemplo, una lengua de señas. No, cabe mencionar que con el mundo de ruidos que tenemos actualmente, hay muchísima probabilidad de que perdamos nuestra audición más rápido de lo que nosotros teníamos considerado, ¿no? Uh-huh. En una ocasión, un conocido, que era también comunicólogo, que en paz descanse, él mencionaba que con la cantidad de ruido es más probable que todos perdamos la audición y de verdad que terminamos siendo un mundo de sordos. O sea, realmente el acceso completo a lo que los audífonos y el que no querer escuchar alrededor y ponerte los audífonos con un volumen súper alto para bloquear el sonido de afuera, ocasiona mucho que nuestros oídos baje completamente la funcionalidad y el movimiento natural del oído para que alcance a escuchar. ¿Qué nos pasa muy seguido? ¿Quién de aquí? Creo que todos hemos ido a un antro, ¿verdad? Sí. Hemos ido a un antro. Y ya no, pero sí me tocó. En algún momento fuimos a un antro, mejor dicho, y estaba el ruido súper fuerte, ¿no? El ruido. Y salíamos del antro y decimos, es que como que me quedé sordo, ¿no? Que eso es lo que pasa, que el funcionamiento del oído ya no lo realiza de manera normal, por eso el sonido empieza a bajar. Entonces imagínate si todos los días estoy expuesto a ese sonido, y más los jóvenes, los chavitos, los niños de ahorita, que quieren todo el tiempo traer los audífonos, lo único que estamos ocasionando es esa pérdida auditiva más rápido. Fíjate que yo tengo mi anécdota personal porque me tocó muchos años hacer televisión y radio, y yo solamente uso un audífono cuando estoy al aire. Okay. El chícharo que le llamamos en el argot, y solamente uso uno, que es el del lado derecho, estoy acostumbrado. Y siempre me gusta tenerlo abierto. Normalmente hay producciones en las que te dicen, solo cuando te vaya yo a hablar, pero a mí no me gusta, a mí me gusta ver qué está pasando en el máster, alrededor. Y mientras estoy al aire, no se me atraviesa para yo poder estar hablando, pues, por ejemplo. Y después de los años, hoy lo noto, tengo mejor audición del lado izquierdo que del lado derecho. De este lado no es la misma capacidad auditiva. No, porque es el constante ruido y volumen que estamos teniendo en un solo punto. Y lo notas ya después de varios años, ¿no? Te das cuenta que sí. No es algo alarmante hasta ahorita, pero sí notas la diferencia, ¿no? Sí, y yo supongo que no era un volumen exageradamente fuerte. No, tampoco, pero era permanente. Y del otro lado no. Ahora imagínate todos los chavitos y todos los niños que ahorita, para mantenerlos calladitos mientras no me estés dando lata en casa y todo ese tipo de cosas, le pones los audífonos en un volumen súper alto, que hasta le dices, oye, te estoy hablando porque no me haces caso, pues es que traigo los audífonos. Y luego hay dispositivos que afortunadamente te
tienen un tope de volumen precisamente al que sea el adecuado, pero no son la mayoría, No, lamentablemente. y buscas, cuando tú buscas para comprar en línea o algo así, buscas el que tenga un tope. El que no tenga la restricción. Ajá, el que no tenga la restricción. Es que ese vale más, ese tiene mejor sonido, todo va pasando. Bueno, pues hay que cuidar nuestra audición como cuidamos cualquier otro aspecto de nuestra salud para que podamos conservarla lo más posible. Así es. Y bueno, hoy quiero llevarte también a conocer la historia de Sandra Karina Romo, porque ella está haciendo algo extraordinario, ya que hablamos de comunicólogos. Ella hace producción de radio con personas que no escuchan. A algunos les parecerá increíble, pero es una realidad y los invitamos a conocerla. Nada es imposible. Nada. Los medios de comunicación tienen el potencial de convertirse en herramientas para la inclusión, el reconocimiento y la participación de comunidades que históricamente han enfrentado barreras para ser escuchadas. En ese contexto, proyectos radiofónicos impulsados desde una perspectiva social han demostrado que es posible construir espacios más accesibles y representativos. Hola, yo soy Sandra Karina Romo Guerra, soy productora de radio independiente. Bueno, la verdad es que la idea surgió de una forma muy accidentada, diría yo. Yo estaba presentando un proyecto al Instituto Cultural de Aguascalientes y en eso la persona que me estaba haciendo la entrevista me dice, ahora que trabajes con sordos, y de repente dice, ay, no, ¿verdad? Los sordos no pueden hacer radio. Y le dije, no, claro que sí. El programa El Mundo de los TA obtuvo el primer lugar en la categoría Programa para Niñas y Niños de la 9ª Bienal Internacional de Radio en 2012. La producción destacó entre más de 800 trabajos provenientes de 17 países y llamó la atención por su propuesta innovadora: desarrollar un lenguaje basado en la sílaba TA, lo que permitió que niñas, niños y adolescentes sordos participaran en la creación de una pieza radiofónica inclusiva. Entonces era así como prueba y error, hasta que de repente así me llegó, yo digo, la inspiración divina y ahora sí que creé un lenguaje en el que ellos pudieran interpretarlo. Y así es como nace El Mundo de los TA. Entonces, se hace el programa de radio, sí se hizo un documental, un poco una grabación para que cuando se presentara a los papás y a la escuela, los niños pudieran seguir la historia a través del video, pero los demás, los oyentes, podíamos escuchar el radio cuento que ellos hicieron. Fue la verdad muy bonito y ese programa ganó el primer lugar en la 9ª Bienal Internacional de Radio. Años después, esta experiencia dio origen a otros proyectos, como Escuela para Zombies. Pero a partir de ahí venían muchas preguntas. Todo el mundo me decía, oye, pero ¿cómo hacen radio los sordos? ¿Y cómo hacen radio los sordos? Entonces dije, voy a hacer un radioteatro para que la gente pueda ver en vivo. Ahora sí, un radioteatro como se hacían antes, ¿no? Que la gente acudía al radioteatro y podían ver cómo trabajaban la radio los sordos. Entonces ahí se convertía en un proyecto de radio hecho por sordos, para oyentes, pero también teníamos público sordo porque teníamos intérprete en lengua de señas mexicana. Entonces ahí sí ya era todo un proyecto inclusivo. Este proyecto se llamó Escuela para Zombies y fue gracias a una beca del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. En el marco del Día de la Lengua de Señas Mexicana, experiencias como esta recuerdan la importancia de impulsar espacios que promuevan la participación, la visibilidad y el reconocimiento de todas las personas. Bueno, y ya que estamos hablando de la lengua, hay una parte muy interesante que se trata del doblaje, mi querida Marlene. Ay, un tema tan exquisito, se Sí, podría ¿verdad? decir. La Sí. verdad es que a lo largo de la vida seguramente ustedes han escuchado muy buenos doblajes, algunos que dejan mucho que desear o que no nos llevan a sentir sentir eso que... la producción que quiso transmitir quien hizo una producción, ¿no? A mí me ha pasado. Claro. Algunas las ves dobladas al español, por ejemplo, que es mi idioma nativo, y luego las escuchas en el idioma original y dices, híjole, aquí no lograron la intención. Sin embargo, falta. hay otras. Yo creo que la primera vez que yo dije, ahora sí voy a consumir doblaje, fue cuando salió la película de Shrek, la primera, sí. que me gustó más en español que en inglés. Porque a mí me acostumbraron mucho, la verdad es que, y se lo agradezco mucho a mis padres, a escuchar las películas, Su idioma original. idioma, y eso me facilitó mucho aprender, por ejemplo, el inglés. Oye. Pero muchísimo, porque desarrollas mucho el oído
para poder hacer luego una pronunciación de otro idioma, ¿no? Es muy interesante. Y yo los doblajes como que los evitaba, y se ha ido perfeccionando y se ha llevado ya a una situación de doblajes maravillosos, ¿no? Sí, hay películas en las que de verdad dices, híjole, en el idioma original como que no me No engancha. dio todo lo que da con el doblaje que hicieron. Sí, así es. Y hay artistas que de verdad tienen una habilidad extrema para poder hacer doblaje, hasta de 2 o 3 personajes al mismo tiempo, y dices, wow, o sea, ha sido magnífico. Sí, y luego no te das cuenta que en una misma película una sola persona está haciendo varios personajes. Yo los invitaría a que también lo que hagan es, para que vean la calidad del doblaje en México, también hay que decirlo. Ahora que tenemos la opción de ponerle en distintos idiomas, vean un doblaje de español ibérico y vean un doblaje de español de Latinoamérica, que lo hacen en México. Y vas a encontrar la calidad de las personas que hacen doblaje en el español mexicano contra los que lo hacen allá. Sí, es muchísima la diferencia. Allá Realmente, el que agarran lo ponen y ponte a hablar, ¿eh? De verdad, así. es como si me contrataran a mí. ¿O a mí? No, pues es que no quién lo sabe. sabemos hacer. Bueno, pues la verdad es que hoy queremos platicar sobre esto y reconocer a toda la gente que ha desarrollado este increíble talento, porque alguien que sabe hacer un buen doblaje es todo un actor o toda una actriz, porque lograr hacerlo sin estar como el personaje es una cosa extraordinaria. Así es que vamos a conocerlos. El doblaje no se trata solamente de tener una voz atractiva para los escuchas, sino que detrás hay una mezcla de preparación, talento e incluso actuación para poder traducir lo que un personaje de una película necesita. Rodolfo Navarro, actor de doblaje aguascalentense, nos cuenta un poco de su historia dentro de esta industria, así como los altibajos que ha vivido en este tiempo. Rodolfo Navarro, 35 años en el gremio, justo ahora en mayo del 2026, cumplí 35 años, soy comunicólogo, tengo 2 especialidades, pero sobre todo aquí lo más importante es que empecé en el medio, primero como locutor de cabina, luego en 1994 me fui a la Ciudad de México para grabar comerciales, y en el Inter, mientras yo grababa comerciales, conocí el doblaje. El doblar una película de su idioma original al idioma del país donde se va a transmitir. Ese es el doblaje. Y prácticamente es copiar lo que está haciendo el idioma original al idioma al cual va a ser doblado. Es una calca. Ha habido una evolución, obviamente, no solamente en la parte de los scripts, del texto como tal, sino también en la actuación, en la forma de grabar, en la forma de dirigir, en la forma inclusive también de actuar. Sí ha cambiado mucho y se entiende porque obviamente los tiempos cambian, las entregas cambian también. Hay películas que hace 10, 15 años, 20 años, a lo mejor te tomaba muchos días en entregar esa película al momento de doblar, mezclar, etcétera. Y ahora, sobre todo en la parte de los dramas verticales, que es en donde pues, nosotros estamos trabajando hoy en día mucho, la empresa que tengo de doblaje, pues comúnmente estamos entregando 2, 3 dramas a la semana. Navarro deja un mensaje claro a los jóvenes que quieren emprender un camino en esta profesión. Consumir doblaje, tomar clases de actuación y practicar para poder entender qué es lo que necesita esta industria en 2026. Yo creo que lo primero y lo más importante es estudiar. Eso es lo más importante, estudiar. Que tomen un taller de doblaje, sí, para que conozcan y dominen la técnica. También eso es muy importante. Número 3, que vean doblaje. Es importante porque a mí me ha tocado mucha gente que quiere hacer doblaje, pero no ve doblaje. Eso es muy lamentable. Eso realmente es muy triste. No ven doblaje y dices, ¿cómo? ¿Quieres hacer doblaje y no ves doblaje? Conseguir trabajo. A lo mejor de repente puede ser un poco difícil de que te den oportunidades. Empieza a practicar tú. Empieza a hacer lo que se conoce como el fandub. Consumamos doblaje, pues este trabajo depende de que personas como nosotros veamos series y películas que estén traducidas al español, pues también hay magia en escuchar el trabajo de interpretación que nos dan los actores en sus producciones. Que muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y sobre todo pues recordarle a la gente que vea doblaje. Es muy importante para nosotros que consuman doblaje, porque gracias a eso, pues obviamente las compañías nos siguen contratando, nos siguen pidiendo material. Bueno, pues la verdad es que es increíble el lenguaje en cualquiera de sus expresiones, mi querida Marlene. Así es. Y lo más que podamos aprender
de otra lengua, de la lengua de señas o de la que podamos, es parte de esos conocimientos que nos hacen crecer como personas. Así es, creo que hay muchísimas cosas que comunican y no estábamos hablando de un lenguaje como tal, todo comunica. Entonces, tanto el idioma, tanto las expresiones, tanto la parte artística, la parte, pues vamos a entrar ahora a la parte gastronómica, que también nos da ese mensaje culinario y maravilloso que nuestro estómago agradece. Así es, y bueno, en la Hora Nacional nunca faltan algunos espacios para promover este extraordinario Aguascalientes, y hoy los vamos a llevar a la Barbacoa de Don Chava, un lugar que yo cada que visito lo disfruto mucho. Si no lo conocen, los invitamos. Está en Primer Anillo al poniente, allá por la zona de la Feria Nacional de San Marcos, cerca de ahí lo va a encontrar. Acérquese y conozca a Don Chava, la Barbacoa de Don Chava, de verdad extraordinaria. Marlene, aquí nos despedimos, te agradezco mucho. Igualmente te agradezco muchísimo esta invitación, con el gusto de verdad de platicar contigo y ojalá nos sigas invitando más. Claro que sí, yo le agradezco a usted que nos acompañe en Aguascalientes en la Hora Nacional y le invito a que disfrute la Barbacoa de Don Chava. De aquí se come. Sabores de Aguascalientes. En un rincón de Primer Anillo, se destapa un horno creado especialmente para preparar una de las carnes con más sabor, la de cordero. El vapor sale y las pencas de maguey se abren para dejar ver esa jugosa carne. Te acercas para escoger la carne que más te guste y te la sirven en un plato donde apenas lo hueles, ya puedes sentir los sabores y su jugosidad. Una tortilla recién hecha a mano te espera para que te prepares el primer taco y disfrutes de esta experiencia gastronómica en la Barbacoa Don Chava. Buenos días, soy Salvador Miranda Franco. Soy el encargado aquí del restaurante Barbacoa Don Chava. Es un negocio de mis papás. Este negocio tiene 40 años, es desde 1986. Es un estilo Hidalgo, estilo México, al horno con penca de maguey y el famoso consomé que le llaman, con su garbancito y todo. Es un estilo, ¿cómo te lo diré? Un estilo antiguo, que normalmente en aquellos años, o todavía hasta la fecha, lo hacen en hornos hacia abajo. Aquí nosotros prácticamente ya por la comodidad y todo, por un riesgo de no quemarnos, lo hacemos ya en un horno hacia arriba. Mira, pues prácticamente de la historia que me han contado mis papás, ellos empezaron aquí sobre Primer Anillo y ellos prácticamente empezaron así con un puestito. No se les vendía, la verdad, porque la gente no conocía aquí la barbacoa en aquellos años. Ellos eran más birrieros. Pues yo pienso que la calidad y el ver una gastronomía nueva aquí en Aguascalientes, en México obviamente no, pero ver una gastronomía y ver cómo mis papás empezaron a arrimar los clientes y pasarlos hasta enfrente para que escogieran su pieza. Creo que ese fue un tip bueno, donde tú estás viendo lo que te estás comiendo. Pues la verdad me da gusto, me da alegría. ¿Por qué? Porque siento yo que les está gustando nuestro producto. Más que nada el producto, la atención y la limpieza ante nada. Un lugar que se ha ganado el corazón y el paladar de los hidrocálidos, con su sazón tipo Hidalgo. En Barbacoa Don Chava ya tienen a sus fervientes comensales, que semana con semana asisten religiosamente para degustar de un buen plato de carne de cordero y su infaltable consomé con garbanzo, para cerrar o iniciar la semana. Buenos días, mi nombre es Francisco Preciado Figueroa. Soy comensal de Barbacoa Don Chava desde hace muchísimos años. Tengo la costumbre de venir prácticamente casi cada 8 días. Para mí, yo la describo como un levantamuertos, sobre todo el consomé. Cuando anda uno mal de una noche anterior, venir a curártela aquí es lo mejor. Con una cerveza y con la barbacoa y sobre todo con el consomé, que yo le digo levantamuertos. De aquí a Aguascalientes, la mejor barbacoa es Don Chava. He probado algunas otras que han ido saliendo en estos años aquí en Aguascalientes, pero ninguna le llega, y es la verdad, ninguna le llega a la barbacoa Don Chava. Nada más, pues que si no la conocen, que la prueben, no se van a arrepentir, se los dice una persona que le gusta mucho la barbacoa, y realmente es muy buena aquí con Don Chava. Que se animen a probarla. Que se animen a probarla. A los que no la conozcan, porque aquí hoy es sábado, pero los domingos tienes que hacer fila para sentarte.
Voces, historias y tradiciones que nos distinguen. Lo que somos, lo que amamos, lo que hacemos con orgullo. Esto fue Aguascalientes en la Hora Nacional, una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes para Gobierno del Estado.